La bolsa de Tokio cayó y esta semana se juntó a la noticia de que la tasa de desempleo era más alta de lo esperado por la Fed y las tasas de interés estaban en imposibilidad de bajar. Ante esto la pregunta es, ¿nos estamos enfrentando a una recesión o está el escenario de una recesión importante? El siguiente, para responder esto, es una columna de Michael Roberts, el economista británico marxista. Yo estaba preparando de por sí una cápsula, pero Roberts la respondió. Entonces vamos a leer la columna y es una invitación a que ustedes también lo lean. Les dejo el link y vayan directo. Esta está en su blog The Next Recession y está en inglés originalmente y esta es la columna a continuación. Colapso del mercado. ¿Significa una recesión? La semana pasada, el desplome de los mercados bursátiles de las principales economías que comenzó en Estados Unidos se revirtió. Colapso del mercado. ¿Significa una recesión? En la semana pasada, el desplome de los mercados bursátiles de las principales economías que comenzó en Estados Unidos se revirtió. Pero la caída del índice S&P 500 de los precios de las acciones de las 500 principales empresas estadounidenses sigue siendo inferior a su pico de mediados de julio y el inicio del desplome a finales de julio. Parece, pues, que la gran recuperación de las acciones estadounidenses que se había dado desde principios de este año y particularmente en mayo, ha terminado. ¿Qué provocó esta caída? ¿Augura algo más grave para la economía estadounidense? Bueno, esto es lo que dije en abril, menciona Roberts, palabra por palabra. Se cita a él mismo en su columna de abril. En el primer trimestre del 2024, los mercados bursátiles mundiales registraron su mejor desempeño trimestral en 5 años, impulsados por las esperanzas de un aterrizaje económico suave en Estados Unidos y el entusiasmo por la inteligencia artificial. Un índice MSCI de acciones mundiales ha ganado un 7.7% este año, el mayor avance desde 2019. Y las acciones superaron a los bonos por el mayor margen en cualquier trimestre desde 2020. Sigue la cita. Este aumento global se ha visto impulsado principalmente por el índice bursátil estadounidense, el S&P 500, que cerró en su máximo histórico en 22 ocasiones distintas durante el último trimestre. El entusiasmo por la IA ha impulsado las ganancias del mercado con el importante diseñador de chips de IA, Nvidia, añadiendo más de $1 billón en el valor de mercado, equivalente a aproximadamente una quinta parte de la ganancia total de los mercados bursátiles mundiales en este año. La capitalización de mercado de Nvidia aumentó en unos 277 mil millones de dólares. Aproximadamente el equivalente al valor de mercado de todas las empresas que cotizan en bolsa en Filipinas, según HSBC. Sigue la cita de abril. La euforia en el mercado de valores de Estados Unidos continúa, ya que los inversores están convencidos de que cualquier recesión económica en ese país está fuera de la agenda y, en cambio, el crecimiento económico de ese país se acelerará este año e impulsará las ganancias corporativas globales. ¿Tienen razón? Y continúa la cita. Los capitalistas financieros suelen medir el valor de una empresa por el precio de sus acciones dividido por sus beneficios anuales. Si sumamos todas las acciones emitidas por una empresa y las multiplicamos por el precio de las acciones, obtenemos la llamada capitalización bursátil de la empresa. Puede ser 20, 30 o incluso más veces las ganancias anuales. Otra forma de verlo es decir que si la capitalización bursátil de una empresa es 20 veces las ganancias y compramos sus acciones, tendríamos que esperar 20 años de beneficios para duplicar nuestra inversión. Y podemos obtener una especie de precio medio de todas las acciones de la empresa en un mercado de valores utilizando una cesta de precios de acciones de una serie de empresas e indexándola. Eso nos da un índice bursátil, como el índice S&P 500 para las 500 empresas estadounidenses con mayor capitalización bursátil. Continúa la cita. Como los precios de las acciones de las empresas se basan en los juicios subjetivos de los inversores financieros, pueden desviarse considerablemente de los beneficios reales obtenidos por las empresas y el valor de los activos como maquinaria, plantas, tecnología, etc., que poseen las empresas. Esa es la situación actual. Continúa entonces la columna y termina la cita.
De modo que los mercados bursátiles de Estados Unidos y de otros países quedaron suspendidos en el aire, muy por encima de su valor real. Si se mide por la relación entre los valores de las acciones del S&P 500 y el valor contable monetario de los activos de las 500 empresas, el Q de Tobin estaba tan cerca de un máximo histórico. Ahí lo estamos presentando. Pero cualquiera que sea la fluctuación de los precios de las acciones, al final el valor de una empresa debe ser juzgado por los inversores por su capacidad de generar ganancias. El precio de las acciones de una empresa puede desviarse mucho del valor acumulado en sus existencias de activos reales o de sus ganancias, pero al final el precio volverá a la normalidad. En abril dije, básicamente, y se cita, básicamente si el crecimiento de las ganancias corporativas estadounidenses se desacelera, y así ha sido, y las tasas de interés sobre los préstamos se mantienen altos, entonces la contracción de los precios de las acciones conducirá eventualmente a una reversión del auge actual del mercado. Y termina la cita de abril. En aquel entonces ya se estaban empezando a ver líneas de falla en el boom, el llamado mercado alcista. El índice bursátil S&P 500, que reúne a las 500 principales empresas estadounidenses, estaba impulsado casi en su totalidad por las 7 grandes empresas de redes sociales, tecnología y chips, las llamadas 7 magníficas: Alphabet de Google, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia y Tesla. Los precios de mercado de las otras 493 empresas del índice S&P 500 apenas se habían movido en relación con las ganancias, por lo que todo el índice de mercado dependía de que las 7 magníficas mantuvieran sus ganancias. Qué enorme es la economía de estas 7 empresas. El detonante de la crisis se produjo cuando la Reserva Federal de Estados Unidos, en su reunión de finales de julio, decidió no reducir su tasa de interés oficial porque pensaba que la inflación se mantenía rígida. Apenas unos días después se anunciaron las cifras del empleo en Estados Unidos para julio, que mostraban un crecimiento muy débil. El empleo neto aumentó solamente en 114,000 puestos de trabajo, la mitad del aumento promedio de los 12 meses anteriores. Y la tasa oficial de desempleo subió al 4.3%, lo que activó la llamada regla SAM, que predice una recesión, y muy por encima de su mínimo pospandémico del 3.4% en abril de 2023. El indicador de recesión SAM, llamado así por Claudia Samm, ex economista de la Reserva Federal, es una señal bastante precisa del comienzo de una recesión. Es cuando el promedio móvil de 3 meses de la tasa nacional de desempleo, U3, aumenta en 0.50 puntos porcentuales o más en relación con su mínimo durante los 12 meses anteriores. Y eso se rompió. Al mismo tiempo, el sector manufacturero estadounidense se ha mantenido en una profunda contracción, según la última encuesta ISM sobre la actividad manufacturera, que cayó a 46.6 en julio, desde 48.5 que estaba en junio. Cualquier puntuación por debajo de 50 significa contracción. La cifra de julio fue la contracción más pronunciada de la actividad fabril estadounidense desde noviembre de 2023 y la 20ª caída de la actividad durante los últimos 21 periodos. Luego, cuando a fines de julio se publicaron los resultados trimestrales de las empresas, a pesar de los buenos resultados anunciados, los inversores comenzaron a vender, ya que les preocupaba que el enorme gasto de capital en inteligencia artificial y semiconductores planeado por los 7 magníficos no generara mayores ganancias en el futuro. Estas empresas han invertido miles de millones en infraestructura de inteligencia artificial, pero los inversores ahora comenzaron a preguntarse sobre los retornos de esta inversión. En la dirección de la empresa que invirtió en acciones, Elliott dijo que la IA está sobrevalorada y que muchas aplicaciones no están listas para el momento clave y que sus usos nunca serán rentables, nunca funcionarán bien, consumirán demasiada energía o resultarán poco confiables.
De hecho, las encuestas muestran que hasta ahora solo el 5% de las empresas están utilizando IA en sus operaciones, lo que sugiere un crecimiento limitado o al menos lento. La situación se agravó con la decisión del Banco de Japón de elevar sus tasas de interés oficial con el objetivo de impulsar el valor del yen frente al dólar y controlar la creciente inflación. Esto debilitó lo que se denominó carry trade, en la especulación cambiaria, en la que los especuladores toman prestado muchos yenes a tasas de interés que antes eran cero y luego compran activos en dólares estadounidenses como acciones tecnológicas. Pero la medida del Banco de Japón significó que el costo de los préstamos en yenes aumentó repentinamente y por lo tanto la especulación en activos en dólares retrocedió. Todos los factores se manifestaron el viernes pasado y el lunes todos estos factores se manifestaron el viernes pasado y el lunes negro siguiente. Los inversores entraron en pánico, como lo refleja el llamado índice VIX, que mide el miedo de los inversores, que no había estado tan alto desde 2020, cuando empezó la pandemia. ¿Pero significa esta crisis que la economía estadounidense se está entrando en recesión? Pues bien, desde que se produjo la crisis, todos los economistas convencionales se han apresurado a asegurar a los inversores que en realidad todo va bien. El Financial Times gritó que todo el mundo se calme. Se presentaron pruebas en detalle de que el desempleo sigue siendo bajo, la inflación seguirá cayendo y la economía estadounidense en su conjunto sigue creciendo. Y es cierto, los mercados bursátiles no son la economía real. En esencia, lo que expresa los precios de los mercados bursátiles son la expectativa de los inversores racionales e irracionales sobre las ganancias y la rentabilidad futura. Son las ganancias los que finalmente marcan la pauta. Las ganancias corporativas estadounidenses comenzaron a contraerse el año pasado por esta misma época, pero desde entonces han experimentado una modesta recuperación. Así que tal vez esta crisis sea solo una corrección que hace que los precios de las acciones caigan más cerca del crecimiento de las ganancias corporativas. Eso es lo que ocurrió en 1987 cuando hubo una crisis bursátil aún mayor. En cuestión de semanas, los mercados se recuperaron y alcanzaron nuevos máximos. Por otra parte, la rentabilidad del capital del sector no financiero, no las ganancias como tales, está en su nivel más bajo desde el fin de la gran recesión del 2008-2009, lo que augura una recesión en el futuro. No estamos en 1929, cuando el mercado de valores se desplomó y anunció el comienzo de la Gran Depresión. La rentabilidad corporativa estadounidense ya había caído más del 13% desde 1924. Pero incluso si este colapso del mercado de valores no presagia una recesión en la producción real, la inversión y el empleo en este momento, la tendencia actual en la rentabilidad sugiere que eventualmente ocurrirá una recesión antes de que termine esta década. Les agradecemos. Recuerden que esta es una columna de Michael Roberts. Pueden visitarla en su página oficial. Y les pedimos su like, su comentario y que nos compartan para que nos ayuden a que el algoritmo de YouTube nos haga más virales y seguimos en la discusión. Muchas gracias.